¿Alguna vez te has sentido una persona abandonada a su suerte? Lidiando sola contra el mundo cuando flaquean tus fuerzas y el apoyo escasea. No eres la excepción. Acompáñame. Tal vez la historia de superación de Elías sea reflejo de tu propia vida. Bienvenido a Recorriendo Vida. La vida de Elías olía a polvo, a humedad persistente y a promesas rotas. Había nacido en la garganta de un suburbio sin nombre, un laberinto de ladrillos sin revocar y cables que colgaban como venas expuestas de un organismo enfermo. No era el peor lugar, no, pero tampoco era un sitio donde los sueños solían tomar forma. Eran más bien sombras que se estiraban y se encogían con el sol. Su infancia fue una lección incesante de supervivencia. En su hogar, la disfunción era la regla de oro, un eco constante de gritos ahogados y silencios que pesaban toneladas. Su padre, un hombre consumido por la amargura de la derrota, solo ofrecía a sus hijos la espalda y ocasionalmente la dureza de su mano. Su madre, un espíritu roto que se desvanecía día a día, estaba tan atrapada en su propia desesperación que apenas podía ver la luz en los ojos de Elías. Era un entorno que forzaba a los niños a crecer prematuramente, a convertirse en su propio refugio. Pero Elías era diferente. Llevaba dentro lo que los viejos del barrio llamaban la semilla de acero. No era una simple ambición, sino una convicción firme, casi una fe religiosa, en que el futuro no estaba escrito en las paredes agrietadas de su casa. Él creía, con una certeza que desafiaba toda lógica y realidad circundante, que merecía más, y lo más importante, que su familia, la que él formaría algún día, merecía un lienzo de vida pintado con colores vivos, no con grises de desesperanza. Su tesón se hizo leyenda temprana en el barrio. Otros niños buscaban evadir la realidad, pero Elías buscaba la grieta por donde colarse. A los 12 años, ya cargaba cajas en el mercado central por unas pocas monedas. El sol le quemaba la piel hasta el color del cuero viejo, pero nunca se quejó. Cada gota de sudor era una ofrenda a ese futuro mejor. Cuando el agotamiento lo vencía al final del día, se sentaba en el umbral de su casa y miraba las luces distantes de la ciudad, los rascacielos que parecían tocar las estrellas. No sentía envidia, sentía una meta. Esa es mi montaña, se decía, y yo voy a escalarla. La escuela era su campo de batalla. Sabía que el conocimiento era el único ascensor que funcionaba en ese pozo. Estudiaba bajo la luz tenue de una bombilla parpadeante, con el sonido de las peleas de sus padres como banda sonora constante. El cansancio no existía para él, solo la urgencia. A veces, las lágrimas de frustración por no entender un concepto se mezclaban con las manchas de grasa en los libros prestados. Pero al día siguiente, Elías volvía al ataque con una firmeza resolutiva que asustaba a sus profesores. No pedía ayuda, exigía comprensión a sí mismo. Al terminar la secundaria, fue el único de su generación en atreverse a mirar la universidad. No tenía dinero, no tenía influencias, solo ese fuego silencioso en el pecho. Consiguió una beca parcial, suficiente para abrir la puerta. Tuvo que tomar 2 empleos nocturnos para pagar el resto, para comprar los libros, para subsistir. Dormía 3 o 4 horas. Su vida era una ecuación despiadada. Trabajo más estudio es igual a futuro. En ese torbellino de esfuerzo, encontró a Sofía. Sofía era una bocanada de aire limpio en el ambiente viciado de Elías. Trabajaba en la misma cafetería nocturna donde él lavaba platos. Era dulce, con una risa que sonaba a cascabeles,
pero con una dureza en la mirada que le decía a Elías que ella también conocía el sabor amargo de la lucha. Sofía no le ofreció lástima, le ofreció su fe, una fe que se unió a la suya, duplicando la potencia de su motor. «Vamos a salir de aquí, Elías», le decía ella, mientras él fregaba las mesas a las 3 de la mañana. No es una pregunta, es una promesa. Y lo hicieron. Los años siguientes fueron un testimonio a la voluntad indomable. Elías se graduó con honores en ingeniería civil. Su primer trabajo fue modesto, pero su ascenso fue meteórico. Su ética de trabajo, su atención al detalle, su negativa a aceptar un no como respuesta final, lo hicieron indispensable. En menos de 10 años, Elías pasó de cargar escombros a diseñar los cimientos de los nuevos rascacielos que una vez solo había mirado desde la distancia. Compró una casa para Sofía, lejos del suburbio, en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín y una verja blanca. El día que le entregó las llaves, la expresión de Sofía fue el pago por todos los sacrificios, por todas las noches sin dormir, por todos los días sin comer. Las lágrimas que ella derramó no eran de tristeza, eran la liberación de años de tensión. Era la primera vez que Elías sintió la felicidad no como una meta abstracta, sino como algo tangible, con olor a madera nueva y tierra fresca. Se casaron. Tuvieron 2 hijos, un niño, Mateo, y una niña, Elena. Elías, el niño del suburbio, se convirtió en el padre que nunca tuvo. Su hogar era un santuario de risas, de apoyo incondicional y de una paz que él había construido con sus propias manos y su propia obstinación. A su propia madre la sacó del suburbio, comprándole un pequeño apartamento donde podía vivir tranquila, lejos de la sombra de su padre, quien finalmente se había consumido en su propia oscuridad. Todo parecía una culminación perfecta. La historia de superación que se cuenta en voz baja en los barrios bajos. Pero el destino, a veces, tiene una crueldad metódica. Elías había puesto todo su capital, todo su esfuerzo y su reputación en un gran proyecto de desarrollo inmobiliario. Era su magnum opus, el proyecto que aseguraría el futuro de sus hijos, el legado de su lucha. Sin embargo, un cambio inesperado en la política de la ciudad, combinado con una crisis económica repentina, se llevó el tapete de debajo de sus pies. No fue un error de cálculo, sino un maremoto imparable de circunstancias externas. De la noche a la mañana, la empresa de Elías se desplomó. Los activos se convirtieron en deudas. El proyecto de vida se convirtió en un agujero negro financiero. Tuvo que vender la casa, el coche, hasta los pocos objetos de valor que Sofía atesoraba. Se mudaron de nuevo a un apartamento pequeño y destartalado, a un barrio que, sin ser el suburbio original, se sentía peligrosamente cerca. Lo más devastador no fue la pérdida material, sino la humillación. Elías, el triunfador, era ahora el fracasado. El brillo en los ojos de la gente se transformó en lástima, y la lástima era un veneno más corrosivo que la pobreza. El golpe final llegó con la salud de Sofía. El estrés, la mudanza, la presión silenciosa de verlo derrumbarse, debilitaron un corazón que siempre había sido fuerte por los dos. Un día, sin previo aviso, colapsó. Elías corrió al hospital, la mano de su esposa apretando la suya, un agarre que le quemaba la piel, como si ella intentara transferirle lo último de su propia fuerza. Elías se sentó en la sala de espera, sintiendo cómo se le escapaba la vida, no la suya, sino la razón de su vida. El doctor salió con una expresión que no necesitaba palabras. El mundo de Elías se hizo añicos. La semilla de acero se sintió por primera vez quebrada.
La fe inquebrantable fue asaltada por una oscuridad espesa y fría. ¿De qué había servido el esfuerzo? ¿De qué había valido la lucha si el destino se la había arrebatado de la manera más cruel? Se encontró de nuevo en un lugar familiar, la desesperanza. Pero ahora no estaba solo. Tenía dos pequeños ojos que lo miraban, esperando respuestas, buscando la fuerza que siempre había emanado de él. Mateo y Elena, de 10 y 7 años, respectivamente, eran ahora su única razón. El funeral de Sofía fue bajo un cielo gris, un espejo de su alma. Mientras sostenía las pequeñas manos de sus hijos, Elías sintió el peso total de su nueva realidad. Viudo, arruinado, solo y con dos vidas que dependían enteramente de él. La recaída fue más dolorosa que el inicio. Elías no tuvo tiempo para el luto, solo para la lucha. Los acreedores llamaban a diario. Las facturas se acumulaban. Su reputación se había evaporado. Elías se convirtió en un paria en el mundo de la ingeniería. Los mismos colegas que antes lo felicitaban, ahora le cerraban las puertas. Tuvo que tomar el trabajo que encontrara. Empezó de nuevo como obrero en una construcción, irónicamente, en la base de uno de los rascacielos que él mismo había ayudado a diseñar. Cargar sacos de cemento, picar hormigón, bajo un sol inclemente. Sus manos, que habían dibujado planos, ahora estaban cubiertas de callos y sangre. Era una tortura psicológica. Cada golpe de martillo era un recordatorio de la altura de donde había caído. Pero la semilla de acero no se había roto, solo había estado enterrada, y era hora de que volviera a germinar. Una noche, Mateo lo encontró llorando silenciosamente en la cama. El niño, con una madurez impropia de su edad, se acercó y le puso una pequeña mano sobre el hombro. «Papá», le dijo Mateo con voz firme, «mamá nos dijo que tú eres el más fuerte de todos, que tú siempre te levantas. Yo sé que es difícil, pero estamos aquí. Nosotros vamos a ayudarte a construir de nuevo». Esa noche, Elías se miró al espejo, no con lástima, sino con furia santa. La promesa que le había hecho a Sofía y a sí mismo no había caducado, solo había sido pospuesta. La fe no era solo creer en lo bueno que vendría, era creer en la fuerza para soportar lo malo. Era resiliencia pura. Elías volvió a su ecuación: esfuerzo más disciplina, más fe igual a victoria. Pero ahora había una variable añadida: memoria. La memoria de Sofía y su promesa. Comenzó a estudiar de nuevo. No ingeniería, que había significado su ruina, pese a ser una carrera aparentemente muy prometedora, sino algo más fundamental, algo cortoplacista que podría hacer con sus propias manos y un mínimo de inversión: la carpintería. Había aprendido algo crucial. El ladrillo y el cemento podían caer, pero el talento puro, la habilidad, no podían ser embargados. Trabajaba en la construcción de sol a sol. Por las noches, después de acostar a sus hijos, en el pequeño balcón de su apartamento, con herramientas viejas y madera reciclada, Elías tallaba. Al principio eran torpes y rudimentarios, pero su tesón era un pulidor implacable. Veía tutoriales en videos viejos, leía libros de técnica prestados, y cada error era una lección marcada con una cicatriz. Su primer encargo fue un pequeño banco para una vecina. No ganó casi nada, pero la sonrisa de la anciana al verlo terminó el trabajo fue oro puro. Luego hizo una mesa, luego una cuna. Su trabajo no solo era sólido, tenía alma. Los clientes empezaron a llegar, atraídos por la calidad y por la historia silenciosa del hombre
que construía belleza desde la ceniza. Elías empezó a construir su reputación de nuevo, lenta y dolorosamente. Se centró en la creación de muebles artesanales, piezas únicas que contaban una historia. Su pequeña empresa se llamó Elías Maderas con Alma. El alma de su lucha, el alma de Sofía. En los momentos más duros, cuando las deudas parecían insuperables y la soledad le mordía el alma, Elías se sentaba en el pequeño banco que había tallado para su vecina. Cerraba los ojos y recordaba la risa de Sofía, la presión de su mano en el hospital y la voz de Mateo. Esos recuerdos no eran cadenas, eran anclas. Le recordaban por qué no podía detenerse, que su vida no era una historia de éxito truncada, sino una historia de redención en curso. Pasaron otros 10 años. Elías ya no cargaba sacos de cemento. Su taller se había expandido en el mismo barrio que le había visto renacer. Era un espacio amplio, lleno del olor dulce de la viruta de madera y la energía creativa de sus empleados. Mateo, ahora un joven ingeniero que había estudiado con la ayuda de su padre y la propia beca de esfuerzo, había regresado a la empresa familiar, no para construir rascacielos, sino para innovar en el diseño de los muebles de madera. Elena, con su sensibilidad artística, se encargaba de la pátina y los acabados, dando a cada pieza una luz única. La empresa Elías Maderas con Alma se había convertido en un referente de calidad y de una filosofía de vida. La belleza surge del pulido de la aspereza. Un día, Elías se encontró de pie en el nuevo taller. No era una mansión, pero era sólido, funcional, lleno de vida. Vio a Mateo discutir un plano con Elena y escuchó la risa de su hija, un sonido puro que se parecía peligrosamente al de Sofía. En ese instante, sintió una oleada de felicidad que lo inundó por completo. No era la euforia del éxito financiero de antaño, que había sido frágil y superficial. Esta felicidad era profunda, sostenida, tejida con los hilos de la pérdida, el sudor y el amor incondicional. Finalmente, había comprendido la lección de vida que la adversidad le había gritado. La verdadera riqueza no es lo que puedes comprar, sino lo que no te pueden quitar. No le quitaron su tesón, no le quitaron su capacidad de amar, no le quitaron la fe en el buen porvenir, sino que la fortalecieron. El desastre de su carrera de ingeniero no había sido una derrota, sino una reorientación forzada. La pérdida de Sofía no había sido el fin, sino la prueba de fuego de su promesa. Él había caído a la tierra, y en esa tierra fértil de dolor había echado raíces profundas y fuertes, como el roble. La vida le había enseñado que la resiliencia no es la capacidad de evitar las caídas, sino la tenacidad para encontrar una nueva forma de levantarse, incluso cuando el peso de la pérdida parece aplastarte. Elías se acercó a un pequeño marco de fotos en su escritorio. Era la imagen de Sofía, sonriendo, con su risa de cascabeles. Le habló en voz baja, con los ojos húmedos, pero con una paz que nunca antes había conocido. Lo hicimos, mi amor. Mira a nuestros hijos. Crecieron fuertes. Los construimos de nuevo, y esta vez los cimientos son de alma, no de cemento. Aprendí que la fe no es esperar que no llueva, es aprender a bailar bajo el diluvio. Y este baile, Sofía, es solo para ti. Elías sonrió, la sonrisa del hombre que ha perdido todo y sin embargo ha ganado lo esencial. Salió al taller, se puso las manos a la obra, el sonido de la sierra llenando el aire. El olor a viruta era el perfume de su victoria.
La historia de Elías no era la de un hombre que se hizo rico. Era la de un hombre que se hizo invencible. Era la prueba viviente de que, incluso en el rincón más oscuro del suburbio, la semilla de acero, de la fe y el tesón, si se riega con lágrimas y esfuerzo, florece en la plenitud de una felicidad duradera. Y esa, precisamente, es una herencia que ninguna crisis, ningún acreedor y ni siquiera la muerte puede jamás arrebatar. Lleva esta misma semilla de fe, amor y resiliencia a tu propia vida. Si te ha gustado nuestro contenido, déjanos tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, comenta y activa la campanilla de notificaciones para que sepas cada vez que subimos algo nuevo para ti. Nos vemos en el siguiente video.